Bueno, continuamos, hermanos, con el estudio del libro de Apocalipsis y hemos visto dos puntos importantes. Lo primero, el título del libro que aparece en el verso 1. Lo segundo, hemos visto los autores. Y digo los autores porque ya expliqué que los libros de la Biblia tienen dos autorías, doble autoría, la humana y la divina, o la divina y la humana. Entonces ahora vamos a ver los destinatarios del libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de los destinatarios, estamos haciendo referencia a las personas que recibieron por primera vez el libro, a las personas que fue enviado el libro por primera vez. Y el texto, mi amado hermano, nos dice que esta revelación fue dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que dice el pasaje, de donde deducimos, hermano, que los destinatarios de este libro hermoso eran sus siervos, porque así dice la palabra del Señor, para manifestar a sus siervos. Entonces, los destinatarios originales, los primeros en recibir el libro de Apocalipsis, son sus siervos. Ahora bien, alguien se podría preguntar, y creo que es justo hacer la pregunta, ¿quiénes son estos siervos? Si usted gusta, volvemos a leer el verso 1 que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Oiga, a sus siervos. Entonces queda bien la pregunta, o podríamos preguntarnos, bueno, ¿quiénes son estos siervos? ¿Quiénes son los siervos que menciona el verso 1, a los cuales está dirigido el libro de Apocalipsis? Ahora, seguramente, hermano, debemos pensar que tiene que ver con todo aquel que lee u oye y guarda estas cosas, tal como aclara en el verso 3. En el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sin duda, hermanos, esta es una forma de referirse a los creyentes. Ellos son los que sirven a Dios de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado de su propia persona y voluntad. De hecho, hermano, es frecuente que el libro de Apocalipsis se refiera a los creyentes como los siervos de Dios. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 2, el verso 20, que dice de la siguiente manera. Oiga lo que dice el capítulo 2, el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Pero oiga cómo le está diciendo: a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y usted lo puede leer en varios pasajes del libro de Apocalipsis. Y sabemos también, amados hermanos, por otra referencia bíblica, que las Escrituras, amados hermanos, se complace en revelar sus planes a sus siervos. Bueno, eso es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Dios se complace en revelar sus planes a sus siervos. Y usted tiene el caso de Abraham, cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Dios dice, ¿verdad?, que Él no va a hacer nada sin antes manifestarle a su amigo, a su siervo, a Abraham, lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Y en Amós capítulo 3, el verso 7 dice de que Dios no hará nada sin antes revelarle sus secretos o revelarle lo que va a suceder a sus siervos. Entonces, amados hermanos, cuando Apocalipsis dice que son cosas para manifestarle a su siervo, yo creo, hermano, que está bien claro que está hablando de toda persona que lee, que sirve, que trabaja para Dios. Por otro lado, hermanos amados, un poco más adelante, y esto más adelante lo vamos a ver, aquí solamente nos vamos a referir a eso, veremos que Juan escribió a las 7 iglesias en Asia. Ahora, estas personas, las iglesias en Asia, son los destinatarios primarios en recibir el libro de Apocalipsis. Ellos son los primeros, son los primeritos en recibir el libro de Apocalipsis, son las 7 iglesias que están en Asia. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que
ellos fueron, amados hermanos, los primeros receptores del libro de Apocalipsis. Ellos, las iglesias que están en Asia, que son 7. Más adelante vamos a estudiarlas cada una porque les mandan una carta cada una a las iglesias y vamos a hablar un poco de estas iglesias. Entonces, creo yo de que nos vamos a quedar hasta ahí con esto sobre el hecho de los destinatarios originales. Lo otro que tenemos que también ver es el contenido del libro. El contenido del libro dice en el verso 2, hablando del contenido del libro de Apocalipsis, el verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así dice la palabra del Señor. Bueno, así dice la revelación que Dios le está dando a Juan. El contenido, hermanos, de la revelación de la que Juan va a dar testimonio es el siguiente. 1, la palabra de Dios. 2, el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que vio. Eso es lo que va a dar, lo que contiene el libro de Apocalipsis. Y notemos también, mi amado hermano, notemos también su afirmación de que lo que estaba escribiendo es la palabra de Dios. Y hay que recordar esto, especialmente, hermanos, en nuestros días, cuando hay tantos teólogos que critican este libro maravilloso. Lo rechazándolo, amados hermanos, y rechazando el libro de Apocalipsis implica que estamos rechazando y negando parte del testimonio de las Sagradas Escrituras. Rechazarlo implica necesariamente negar el testimonio de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero también, y mucho más grave, implicaría rechazar las profecías que el mismo Señor nos dejó. Entonces, en este punto, tal vez sea conveniente reflexionar acerca del por qué a algunos teólogos les desagrada tanto el libro de Apocalipsis y niegan su inspiración divina. Ellos dicen, amados hermanos, que contiene muchas cosas raras, muchas cosas extrañas, muchas cosas extravagantes que no se pueden tomar en serio, dicen ellos. Y por otro lado, les resultan más atractivas las profecías del Antiguo Testamento, donde se denuncian cuestiones sociales muy de moda en nuestros días. Pero en realidad parece que donde realmente tienen el problema es en aceptar el tema central del libro de Apocalipsis, que es, amados hermanos, Dios va a intervenir directamente en este mundo. Y lo va a hacer para establecer el reinado universal de su Mesías. Y esto no dependerá de ninguna contribución humana, de acuerdos políticos o de acuerdos económicos a los que el hombre pudiera llegar. Y este es el punto que parece molestarle especialmente, mi amado hermano, a muchos teólogos de la crítica liberal. Ellos no creen que Dios haya intervenido realmente en este mundo, ni que lo vaya a volver a hacer. Niegan por igual la encarnación del Hijo de Dios, así como la posibilidad de la segunda venida de Cristo. Y todo esto es realmente peligroso, porque la religión que impondrá el anticristo cuando se presente en el escenario mundial se basará en el mismo principio que ellos sostienen. No hay Dios allá afuera, ni nadie aparte de nosotros mismos que pueda cambiar este mundo. Así que no será de extrañar si cuando el anticristo se manifieste, muchos de los teólogos que rechazan el libro de Apocalipsis sean los primeros en ofrecerle su apoyo. Y por otro lado, hay muchos que acuden al libro de Apocalipsis intrigados por lo que va a ocurrir en el futuro. Es un hecho, hermanos, que el hombre siempre ha tenido interés en conocer el futuro. Muchas personas leen fielmente los horóscopos, que le lean la mano, que le lean las cartas, en busca, amados hermanos, de qué les depara en el futuro, que les lean la palma de la mano, y se alimentan de películas futuristas, de ciencia ficción, o se introducen plenamente en el ocultismo, intentando inútil y pecaminosamente obtener información sobre el futuro. Pero como lo hemos dicho, el único que conoce el futuro es nuestro Dios. Sin embargo, todos estos intentos por conocer el futuro son en vano. Solo hay uno que conoce y declara el futuro, nuestro Dios, y solo Él, amados hermanos, en las Escrituras nos podemos deleitar conociendo lo que va a suceder.
Hay varios textos de la palabra del Señor que nos dicen de que el único que conoce el futuro es nuestro Dios. Si usted lee Isaías capítulo 46, el verso 9 y el verso 10, nos dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Apocalipsis, amados hermanos, forma parte de la revelación segura de Dios, que trata acerca de los acontecimientos futuros que van a ocurrir en este mundo. A lo largo de su estudio veremos la hoja de ruta que Dios ha fijado para establecer el reino de su amado Hijo en este mundo. Y algo tan maravilloso del libro de Apocalipsis, en el verso 3, es que en el inicio comienza con una bienaventuranza para los lectores, para los que leen. Hay una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza viene de la palabra griega makarios, y esta palabra significa dichoso o feliz, o bienaventurado, como la tenemos nosotros aquí. En el verso 3 dice así, miren: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis hay un total de 7 bienaventuranzas dispersas por todo el libro, de la que usted acaba de leer la primera. 7 bienaventuranzas dispersas en el libro de Apocalipsis. Imagínense, o sea, que no solo habla del futuro, no solo habla de catástrofe, no solo habla de destrucción, nos habla de bienaventuranza. Hay aproximadamente un total de 7 bienaventuranzas, y aquí tiene la primera. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero oiga, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 7 bienaventuranzas. La primera está en Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. La segunda bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 14, el verso 13. La tercera bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 16, el verso 15. La cuarta bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 19, el verso 9. La quinta bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 20, el verso 6. La sexta bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 22, el verso 7. Y la séptima bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 22, el verso 14. Ahí usted en su casita detenidamente las puede leer y las puede marcar. 7 bienaventuranzas que Dios da en el libro de Apocalipsis. Y en este caso, en la primera, en la que hemos leído, la bienaventuranza es para aquellos que leen u oyen y guardan las palabras de esta profecía. Ningún libro de las Escrituras contiene una promesa así. Ningún libro de la misma palabra contiene una promesa tan extraordinaria para las personas que la leen, la escuchan y la guardan. Quizás en este caso se deba al hecho de que Dios sabía de antemano que muchos habrían de descuidar el contenido de este libro, o tal vez se deba a que, puesto que este es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia, por esa razón tiene una bendición especial para aquellos que lo estudian, aquellos que lo oyen y aquellos que lo meditan. La bienaventuranza es para aquellos que leen u oyen. Recordemos, hermanos, que en el mundo antiguo no sabían leer. La mayoría de personas eran analfabetas, no podían leer. Era el porcentaje bien bajo de personas que podrían leer, bien bajo el porcentaje. Y entonces Dios les dice que los que leen, los que escuchan y los que guardan serán igual bienaventurados. Así que escuchaban durante la lectura pública de las Escrituras. No tenemos, amados hermanos, notemos de paso que en aquel tiempo la lectura pública de las Escrituras ocupaba el lugar central del culto en la iglesia primitiva y aún del mismo culto judío.
algo que se ha perdido en muchas iglesias en la actualidad. Lo menos que se le da oportunidad, a lo que menos se le da tiempo, a lo que menos se le da un tiempo normal, prudencial, es al estudio de la palabra del Señor. Pero la bienaventuranza no era para los que únicamente leen, sino para los que guardan las cosas escritas en ella. Y por supuesto, amados hermanos, guardar no se refiere a la mera custodia del libro, sino a su obediencia en la vida diaria. Y al final del libro se nos advierte muy seriamente acerca de la posibilidad de cambiar su contenido. Es decir, guardar implica hacer caso a todo el contenido del libro sin quitar nada de él y sin añadirle. Todo esto solo puede ser así porque Juan considera este libro como escritura sagrada. Si fuera un libro humano, no podría tener este tipo de bendición. ¿Cómo, amados hermanos, cómo nos puede bendecir este libro? Siempre que miramos hacia el cielo y al futuro glorioso que Dios describe en Apocalipsis, esto nos apartará del mundo, mientras que si miramos al mundo, nuestra mirada se desviará del cielo. Y por último, hermanos, notamos que se refiere a este libro como las palabras de esta profecía. Sin lugar a dudas, la palabra profecía incluye la idea de predicción. Y por cierto, hay muchas en este libro, pero básicamente esta expresión señala el origen divino de estas palabras.